Hay así en la vida momentos supremos en que el sentimiento, oculto largas horas, se levanta rugiente y avasallador y se proclama dueño de un alma. Pues como habréis visto en el título o en la miniatura del vídeo, hoy por fin volveremos a retomar las biografías femeninas. Que ahora que lo pienso, llevaba sin hacer una desde la de Irena Sendler allá por el mes de septiembre. Y como también habréis visto, hoy hablaremos de la que bajo mi punto de vista es la mejor escritora que ha dado España, Emilia Pardo Bazán, de la que por cierto este año 2021 se cumplen 100 años de su muerte. Para los que no conozcáis su figura, deciros que no fue únicamente una escritora brillante, sino que también fue la primera gran periodista española. Y también la primera corresponsal en extranjero desde Roma y París. Por no hablar de que también fue una de las grandes precursoras de los derechos de las mujeres en España, en una época en la que no era para nada sencillo hacerlo. Y sí, para los más morbosos o cotillas, también hablaré de esa relación, lío, rollo, rollete o historia de amor o como queráis llamarlo, que tuvo con otro grande de nuestra literatura, Benito Pérez Galdós. Nuestra protagonista de hoy nace en el año 1851 en el seno de una familia noble en la maravillosa ciudad de La Coruña, la cual en sus novelas llamaría Marineda. Heredó el liberalismo de su padre, José Pardo Bazán, y el carácter abierto y emprendedor de su madre, Amalia de la Rúa. Desde muy pequeña mostró un gran interés por los libros, yendo de biblioteca en biblioteca, leyendo a los clásicos de la literatura española. Se cuenta que con tan solo 9 años compuso sus primeros versos y con tan solo 15 escribió su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX, el cual sería el primero de los cientos que publicó a lo largo de su vida. Debido a que su padre fue un político del Partido Liberal, su familia tuvo que trasladarse a Madrid. Con 16 años, Emilia Pardo Bazán se casó con el estudiante de Derecho José Quiroga. Y nuestra protagonista definiría aquel año de la siguiente forma. 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de septiembre de 1868. En el año 1873, su familia, junto a ella misma y su marido, abandonarían temporalmente España para realizar un largo viaje por Europa, el cual le traería un gran interés por otras lenguas y, sobre todo, por otros grandes autores clásicos de Europa en su lengua original. Tan solo 2 años después, hubo 2 grandes acontecimientos en su vida. El primero fue que derrotó en un certamen de ensayo a otra gran escritora, Concepción Arenal, y el segundo de ellos fue que nacería su primer hijo, Jaime, que siempre sería su hijo favorito y al que dedicaría su único libro de poemas. Pese a cómo ha pasado la historia, nuestra protagonista de hoy, cabe decir que la novela no fue un género literario que le atrayese desde el primer momento, ya que la primera de ellas, Pascual López, no la publicó hasta el año 1879, cuando nuestra protagonista contaba con 28 años. Un año después, se vio obligada a pasar un tiempo en Francia, donde empezaría a conocer la corriente filosófica que más tarde ella misma introduciría en España, el naturalismo de Émile Zola. Se cuenta también que en esa misma época conocería personalmente a otro grande de la literatura francesa, Víctor Hugo, con quien se dice que tuvo alguna que otra discusión, y creedme, discutirle cualquier cosa al francés en aquella época no era algo que se atreviese a hacer todo el mundo. A lo largo de su vida publicó muchísimos artículos y todos ellos fueron compilados en un libro llamado La cuestión palpitante. Libro que, a pesar de que lo único que quiso era tratar el naturalismo de una forma directa y profunda, causó un gran escándalo en la sociedad española, lo cual llevó a su marido a pedirle que dejase de escribir. Algo que posiblemente en otras mujeres de su época hubiera funcionado. Pero no fue el caso de nuestra protagonista, que rompió su matrimonio en el año 1884. Este hecho no fue algo que echase para atrás a doña Emilia, ya que tan solo 2 años después publicaría la novela por la que más gente la recuerda a día de hoy, Los Pazos de Ulloa, la cual dentro del realismo literario está considerada como la obra que mejor representa la corriente naturalista. En el año 1890 falleció su padre, y con el dinero de la herencia fundó la revista El Nuevo Teatro Crítico. Por esa misma época denunciaba en congresos pedagógicos la desigualdad educativa que había entre hombres y mujeres.
Pero sus denuncias no solamente se quedaban ahí, sino que intentó introducir en la Academia Real de la Lengua Española a la anteriormente nombrada Concepción Arenal, a Gertrudis Gómez de Avellaneda y a ella misma. Todas ellas fueron rechazadas, a pesar de que Emilia Pardo Bazán estaba considerada como uno de los máximos exponentes del realismo junto a Galdós y Clarín. En lo referente a cómo era vista por otros grandes escritores de su época, pues os podéis imaginar. Le dedicaban frasecitas del estilo que tenía una obesidad desagradable, que su conversación era ansiosa y trepadora, y para terminar decían cosas tan horribles como que el día que se muera habrá fiesta nacional. Pero uno de ellos nunca se dejó contaminar por semejantes burradas que soltaban: Benito Pérez Galdós. Y es que el canario siempre tuvo una gran admiración y respeto por la obra de doña Emilia. Y sí, llegamos al punto que sé que muchos estabais esperando, y es que ambos personajes mantuvieron una relación de la cual hay cartas que la corroboran. Como suele suceder en estos casos, la cosa comenzó con una admiración mutua, algo que se puede leer en esta carta que Benito Pérez Galdós le envió a la gallega. Señora y distinguida amiga, hace tiempo que pensaba escribirle a usted felicitándola por los admirables artículos de La Cuestión Palpitante, en los cuales, adelantándose a los críticos más perspicaces, ha dicho cosas tan verdaderas, hermosas y oportunas, en un estilo que seguramente podrían envidiarle a usted, los que con más empeño han cultivado la dicción castellana. Soy de los primeros y más vehementes admiradores de sus escritos. Cabe mencionar que ambos llegarían a conocerse cuando estaban en el punto álgido de sus carreras. Ella, con 37 años, no hacía mucho que había publicado Los Pazos de Ulloa, y él, 8 años mayor, acababa de publicar Fortunata y Jacinta. Como bien os dije antes, nuestra protagonista por entonces estaba separada y se conoce que tuvo un affair con Blasco Ibáñez, con quien la cosa no terminó excesivamente bien. Y bueno, a Benito Pérez Galdós la verdad es que se le conocieron tantas amantes como para llenar horas y horas de la prensa rosa. Ambos tuvieron una relación que tuvo lugar entre Alemania y España, y la gallega les solía escribir frases que algunas eran un poco más largas y complejas, como esta: En un minuto te puedo dar más bienes y alegrías que nadie. ¿Qué? ¿No has sido feliz estas últimas tardes? Ayer me han dicho que Zola está a punto de enloquecer por miedo a la muerte. Qué tonto es ese hombre de genio. Miedo a la muerte. Si hubiera vivido en una semana lo que yo, y lo que tú, no le tendría miedo alguno. O esta otra. Siempre me he reprimido algo contigo por miedo a causarte daño físico, a alterar tu querida salud. El quererme a mí tiene todos los inconvenientes y las emociones de casarse con un marino o un militar en tiempos de guerra. Siempre doy sustos. Y otras muy cortas y directas. En cuanto yo te coja, no queda rastro del gran hombre. Te aplastaré, te morderé un carrillito o tu hocico ilustre. Te daré a besar mi escultural jeta gallega. Lo merezco todo, y sin embargo, te quiero, te quiero, te quiero. Para finalizar, se suelen contar dos teorías de por qué esta relación terminó. La primera de ellas es que se dice que el canario quiso formalizar su relación, a lo que la gallega se habría negado ya que se cuenta que amaba su libertad. Y la otra es que el nacimiento de María, única hija del escritor canario, distanció a esta pareja de genios. Nuestra protagonista murió el 12 de mayo de 1921 debido a una complicación con la diabetes que padecía. Al día siguiente de su fallecimiento, toda la prensa hablaba de la escritora fallecida y le reconocía los méritos y valía que le negó la sociedad en vida. Y aquí se cumple otra vez el dicho de que en España se entierra muy bien. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.